La selección de fútbol de Inglaterra quiere ser la de los tres leones para esta cita mundialista 2026. Por ahora, en base a su juego y en base a sus nombres, viene siendo más bien la selección de los tres gatitos, de la mano de Thomas Tuchel, que dejó afuera varios nombres importantes para el combinado inglés, que va a compartir grupo con Croacia, Ghana y Panamá, y que quiere repetir, ¿por qué no?, la proeza mundialista del 1966, cuando un joven inglés llamado Geoff Hurst convirtió un hat-trick en aquella victoria 4-2 de Inglaterra sobre Alemania Federal. Justamente el alemán Thomas Tuchel quiere recuperar un poco esa mística copera de Inglaterra que hace varios años viene flaqueando. Quizá uno recuerda el Mundial de Rusia 2018 como uno de los últimos buenos papeles que tuvo Inglaterra, ¿sí? Concretando un buen andar de la mano de una de sus principales figuras, que es justamente Harry Kane. Ahora dejó afuera varios nombres importantes, como por ejemplo Cole Palmer, ¿sí?, el mejor futbolista del Mundial de Clubes 2025, la rompió toda en el Chelsea, una gran pierna zurda, pero que este año irregular del equipo blue lo terminó dejando fuera de la convocatoria del ex entrenador del Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund. No es la única ausencia fuerte, porque por ejemplo está también la de Harry Maguire, uno de los grandes líderes que ha tenido la selección inglesa a lo largo de estos últimos años. Lo propio con Trent Alexander-Arnold, sí, que no tuvo una buena cantidad de minutos en el Real Madrid, donde incluso tuvo que jugar, por ejemplo, Federico Valverde como lateral por la derecha, producto del mal funcionamiento físico del número 12 merengue. Otras ausencias para destacar son la de Adam Wharton, para mí uno de los mejores volantes de la selección inglesa, que llamativamente, y a pesar de haber ganado la UEFA Conference League con el Crystal Palace, no lo vamos a tener en el Mundial 2026. Y por último, quizá una baja de un poquito menos de peso, la de Morgan Gibbs-White, ¿sí?, otro futbolista que se desempeña como enganche, que a lo mejor en el Nottingham Forest venía teniendo buenos rendimientos y que incluso se dio el lujo de llegar hasta la final de la UEFA Europa League, donde cayó con un equipo que está muy cerquita de ficharlo, que es el Aston Villa. Son algunas de las ausencias. Obviamente en el otro lado, ustedes en los comentarios me dejarán quién podrían haber sido los convocados de la selección inglesa, a quién se olvidó de llevar Thomas Tuchel, más allá de los nombres que yo di, pero insistimos con esta idea de que hay varias convocatorias que no me terminan de convencer para esta selección que quiere buscar su segunda Copa del Mundo. De manera resumida, así como lo hicimos con Argentina, así como lo hicimos con Brasil, vamos a repasar el uno por uno de la selección inglesa de cara a esta Copa del Mundo. En primer lugar, mencionar que Inglaterra ganó 1-0 contra Nueva Zelanda en uno de los primeros amistosos en la previa del Mundial. Va a tener que jugar, al momento de la grabación de este video, ¿no?, contra Costa Rica el 10 de junio en la previa de la Copa del Mundo. Y fue Harry Kane el que de cabeza le dio el gol a los dirigidos por Thomas Tuchel. Insisto, allí jugaron algunos futbolistas que a lo mejor no los teníamos del todo considerados, más que nada porque Inglaterra está queriendo llevar adelante un proceso formativo, ¿sí? Por ejemplo, jugó Ryan Moja, ¿sí?, este delantero, este extremo del Liverpool, del que hablan maravillas, que tiene 17 años. También fue convocado Josh King, ¿sí?, otro futbolista que se desempeña en el Fulham y que es una perlita que tiene el equipo que hace de local en Craven Cottage. Y lo propio con otros futbolistas como Ethan Nwaneri, este jugador del Arsenal, que también formaba parte de esta convocatoria juvenil, y lo propio con un Alex Scott que está creciendo mucho en el Bournemouth. Dicho esto, vamos a repasar los reales, los que van a la Copa del Mundo y que por supuesto van a tratar de recuperar ese sueño mundialista que tiene la selección de los Tres Leones. En primer lugar, los arqueros Jordan Pickford, Dean Henderson y James Trafford. Sí, yo creo que es lo que había, ¿sí? Es lo que había, por lo menos en el banco de los suplentes, ¿sí? Porque yo creo que Jordan Pickford y Dean Henderson son dos arqueros de primer nivel. Creo que lo de Pickford, lo único que se lamenta del arquero zurdo, ¿sí?, es que no juegue en un equipo de mayor calibre, ¿sí? Porque tranquilamente yo creo que es un arquero para que
se pueda desempeñar en un Arsenal, en un Tottenham, en un Manchester United, en un Chelsea o en algún otro equipo. Más que nada porque últimamente los equipos ingleses vienen buscando tiburones por fuera de su fútbol y a lo mejor les cuesta un poco mirar el mercado interno del fútbol inglés. Pero yo creo que Jordan Pickford, quien supo ser el héroe no solo del Everton, sino también de la selección inglesa, tiene una muy buena convocatoria, va a ir por el Mundial y yo me imagino que se debe autorreprochar esto de no haber podido llegar un poquito más lejos en ediciones anteriores, como lo dicho, en Rusia 2018. Dean Henderson, recientemente campeón de la UEFA Conference League en aquella final frente al Rayo Vallecano, con una gran oportunidad de atajar un par de pelotas, no tanto en la final, pero sí a lo largo de toda la competencia. Fue campeón de la FA Cup. Bueno, yo creo que es un arquero muy interesante, un arquero que supo sortear esta falta de minutos que tenía en el Manchester United. Particularmente creo que lo deberían haber dejado. Atajó en la época en la que el suplente era Chiquito Romero. Fue juvenil, se ganó los minutos en el Crystal Palace y dejó atrás a un arquero argentino, como lo es, por ejemplo, Walter Benítez. Y por último, James Trafford, el doble de Fran Gómez, ¿sí? El humorista argentino, que a lo mejor uno esperaba que por lo que lo pagaron pudiera ser el arquero titular. De hecho, en la FA Cup, en la Carling Cup o en la Carabao Cup, mejor dicho, y demás, es un arquero que demuestra, ¿sí? Que demuestra que tiene oportunidades y que cuando lo llaman a responder se convierte en un arquero de un equipo grande. Sin embargo, creo que la falta de minutos, la falta de tiempo en el Manchester City lo lleva a no terminar siendo el arquero titular. Un arquero que había jugado muy bien en el Burnley, a pesar del flojo desempeño en la Premier League pasada, cuando se fue al descenso el Burnley, que en la última Premier que jugó James Trafford con el equipo granate, y a lo mejor fue una de las grandes figuras en el Championship en la vuelta del Burnley, donde ahí sí lo compra el Manchester City. Yo creo que es un arquero a tenerlo en cuenta, un arquero que puede llegar a ser la cara de la renovación para el equipo de Thomas Tuchel, pero está a la vista que va a tener que cambiar de equipo o va a tener que esperar su oportunidad y ganarse los minutos en cancha. Más que nada porque va a pasar la misma situación que con Chiquito Romero. A lo mejor Chiquito Romero, sí, un arquero de selección, un arquero que cuando lo llamás a responder respondía en su mejor momento, pero que a lo mejor no tenía la suficiente cantidad de minutos. Bueno, yo creo que James Trafford va a tener que comprender esta situación y va a tener que retirarse a un equipo que quizá le pueda llegar a dar mayor rodaje. Nos vamos a los defensores con la presencia de Reece James, un jugador líder en el Chelsea, un irregular Chelsea, un feo Chelsea, un Chelsea que no estuvo a la altura para nada, ¿sí? Que arañó los puestos de Conference League apenas, pero que lamentablemente contó con un mal rendimiento que no va de la mano con el rendimiento de Reece James, ¿sí? Un jugador que si bien perdió el puesto, ¿sí? Porque a lo mejor malo gusto es el lateral derecho hoy por hoy titular, creo que es un jugador que cuando entra puede demostrar cosas interesantes, ¿sí? Buena pegada, a lo mejor conceptos claros a la hora de repartir la pelota, te puede aplicar una buena polifuncionalidad porque puede jugar de 8, de 5 o de 4, creo que es un jugador que claramente va a formar parte del equipo titular, me imagino yo, del equipo Blue, y también por supuesto del equipo de los Tres Leones, así que a tenerlo en cuenta a Reece James, que puede ser el 4 titular de Inglaterra, ocupando un rol como el de Alexander Arnold, que no tuvo su mejor etapa en el Real Madrid. Tino Livramento, jugador del Newcastle, muy metedor, un jugador que me encanta, ¿sí? Un jugador que va con vehemencia por momentos a disputar la pelota, tiene muy buena proyección ofensiva, ¿sí? Y también tiene buena proyección al futuro, ¿sí? Un jugador destacado en la defensa del Newcastle, creo que se supo consolidar de muy buena manera en esa línea de 4 que plantea Eddie Howe, junto con Malik Thiaw, con Fabian Schär y por supuesto también con Lewis Hall. Bueno, yo creo que son futbolistas que de a poco le van dando la cara de la renovación a la selección inglesa y que por supuesto, pueden llegar a darle una buena proyección ofensiva, una buena apertura en el ataque y por qué no pensarlos como potenciales llegadores hacia los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Creo que Inglaterra tiene un equipo, por lo menos en el plano defensivo, para apuntar hacia esa fase. En la línea de marcadores centrales, la presencia de Mark Guehi, una de las transferencias más caras del último mercado de pases para el Manchester City.
Creo que es un jugador de muy buen juego aéreo, ¿sí? Lo propio con Ezri Konsa, ¿sí? Jugadores que a lo mejor se hicieron muy fuertes en el juego aéreo y que los llevó a ganar partidos. Por ejemplo, al Crystal Palace en el caso de Guehi, y por qué no también en el Manchester City, como también a Ezri Konsa en el Aston Villa. A lo mejor Guehi quedó marcado por un par de errores no forzados, ¿sí? A la hora de plantar una línea defensiva en el Manchester City. Y a lo mejor, por ejemplo, se me ocurre el partido contra el Everton, aquel 3-3, por ejemplo, donde Everton lo terminó atacando por demasía, ¿sí? al Manchester City. A lo mejor ahí Guehi no tuvo su mejor partido. Bueno, es un futbolista que a lo mejor está muy sólido, pero que quizá en algunos errores puntuales el Manchester City dejó puntos en el camino. Si hablamos de Konsa, un futbolista que puede desempeñarse como lateral por la derecha o también como marcador central. A lo mejor viene rotando con Pau Torres y Tyrone Mings, ¿sí? Ahí en el Aston Villa, el equipo que fue campeón de la UEFA Europa League y que por supuesto contó con Konsa disputando este partido. Así que creo que Konsa es un jugador bien llevado. Lo propio con Marc Guehi, que dentro de la saga central inglesa cuenta con buenos nombres. Y llamó la atención la convocatoria de este futbolista, que es John Stones, ¿sí? Un jugador que tuvo muy poquitos partidos en los planes de Guardiola. Un futbolista que ya va a abandonar claramente la saga central del Manchester City. Me hace acordar a cuando se fue Nico Otamendi o Martín de Michelis, ¿sí? Futbolistas que a lo mejor tuvieron su peak, tuvieron su prime, tuvieron sus buenas oportunidades. De hecho, John Stones fue un punto importante para que el Manchester City obtuviera su primera Champions League, ¿sí? Ustedes no se olviden de ese Stones que jugaba de 5 y de marcador central. Bueno, ahora lamentablemente Guardiola no lo tuvo más en cuenta, pensó más en Kusanov, pensó más en Marc Guehi, pensó más en otros nombres, en Rubén Díaz ni hablar, por supuesto, pensó más en otros nombres que a lo mejor le continuaron dando respuestas, le continuaron dando algunas soluciones a Pep Guardiola, y a lo mejor John Stones no fue más tenido en cuenta, ¿sí? Ni como volante central, donde se desempeña, por ejemplo, Tijani Reinders, o en este último tramo se hizo muy fuerte la figura de Kovacic, ¿sí? Ni como marcador central, donde ya quizá la presencia de Nathan Ake, la presencia de otros futbolistas de distinto calibre, lo llevaron a John Stones a perder mucho terreno. Aún así, fue convocado por Thomas Tuchel de manera completamente llamativa. Jarrell Quansah, un futbolista muy importante para su propia carrera, ¿sí? Más que nada porque estaba en el Liverpool alternando titularidades, alternando suplencias, lo ponían de lateral por la derecha, a lo mejor no terminaba de convencer, lo pusieron como marcador central, a lo mejor tampoco terminaba de encajar. Quizás se fue a un equipo donde el fútbol es un poco más vertiginoso, ¿sí? Porque a lo mejor la tenencia del Liverpool a través del sistema de Arne Slot lo llevó a no poder explotar esa faceta de velocidad que sí explotó en el Bayer Leverkusen, y a lo mejor en la Bundesliga pudo asentarse de una manera mejor, con un equipo joven, ¿sí? Con futbolistas que a lo mejor lo complementan, ¿sí? Y le permiten obtener su propio brillo a Jarrell Quansah, formando una buena dupla de centrales con Tapsoba, por ejemplo, ¿sí? Es uno de los compañeros. También está García, que es otro de los marcadores centrales que está por allí. Creo que Quansah es un futbolista con proyección, un futbolista que está bien convocado, para tenerlo en cuenta en un recambio también, por supuesto, ¿sí? Porque fue un juvenil del Liverpool que se supo reinventar y que por supuesto ahora buscará concretar en esta Copa del Mundo. Arrancan las dudas acá con la presencia de Jet Spence, ¿sí? Este lateral izquierdo del Tottenham, que no ha tenido su mejor rendimiento durante esta temporada, ¿sí? Como todo Tottenham, ¿sí? Un equipo que a lo mejor fue muy irregular. El exfutbolista del Middlesbrough, ¿sí? Que a lo mejor es un tanto calecitero a la hora de correr, es un tanto lagunero, y que a lo mejor tiene alguna que otra falencia defensiva, muy vehemente también, al igual que tiene un Livramento, muy vehemente para ir a cortar, ¿sí? A lo mejor siempre se expone a la amarilla o siempre se expuso a la amarilla durante esta temporada. Llamó la atención porque ha perdido un poco de terreno Spence en esta temporada 25-26, así que habrá que ver cómo lo utiliza Thomas Tuchel en este caso. Nico Reilly, jugador que me encanta, un jugador
que se desempeña como si fuera un 5, pero que está jugando como lateral por la izquierda, ¿sí? Que llama poderosísimamente la atención su tranco, ¿sí? Su poderío ofensivo, ¿sí? Ha convertido goles y lo ha llevado al Manchester City a ganar muchos partidos a través de su buen juego aéreo y a través de su fortaleza de piernas. Creo que es un jugador que se puede desempeñar como cualquier cosa. Creo que si hasta lo pones de 9, también te va a jugar de muy buena manera. Nico Reilly, una de las grandes apariciones del fútbol inglés en este último tramo, que sin ningún tipo de dudas tiene muy merecida la convocatoria a la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos. Por último, como diría el Bambino Pons, el señor Burns, ¿sí? Este lateral marcador central izquierdo, zurdo, de muy buena salida, ¿sí? A pesar de contar con mucha altura, mide 2 metros, ¿sí? Para que usted se dé una idea del otro lado, mide como el Flaco del Orte más o menos, pero es un jugador que realmente llama la atención su técnica individual, ¿sí? Tiene muy buena línea de salida, le sacó el puesto nada más ni nada menos que a Lewis Hall, ¿sí? Que era a lo mejor otra de las opciones que barajaba Thomas Tuchel para esta selección inglesa 2.0. Y llamativamente Dan Burn le sacó el puesto, teniendo una muy buena Champions League, contando con un buen concepto defensivo, obviamente aprovechando la buena altura. Yo creo que si en algún momento a Inglaterra le apremia el partido, es para ponerlo para que ataque, ¿sí? Es para ponerlo para aprovechar alguna pelota parada. Es un seleccionado que trabaja mucho la pelota parada y por eso decíamos lo de Konsa, lo de Guehi, que son dos futbolistas de buen juego aéreo. Y Dan Burn, a pesar de ser un lateral izquierdo, también se puede desempeñar como marcador central. A estar atentos con este muchacho, que es un futbolista para tener en cuenta en Inglaterra. Vamos a los volantes con un Declan Rice, campeón de la Premier League, siendo figura, siendo inamovible prácticamente en el esquema de Mikel Arteta, ¿sí? Un jugador muy técnico que desarrolló una gran pegada, un futbolista líder, ¿sí? Yo creo que ha tenido gestos en este último tramo de la temporada muy valorables, ¿sí? Por ejemplo, la caballerosidad de no querer levantar el título contra su equipo que lo vio en formación, que es el West Ham. El West Ham había descendido y a lo mejor Rice contó con esa caballerosidad de no levantar el trofeo o de no festejar en demasía. Bueno, yo creo que es un futbolista que ha desarrollado una técnica individual muy interesante. Dejó de ser ese 5 tapón como lo habíamos conocido, ¿sí? Habíamos conocido un Declan Rice falto de técnica, que a lo mejor le costaba un poco ocupar huecos. Era un jugador que aprendió con el tiempo a desarrollar su carrera futbolística y su rol dentro de la cancha. Yo creo que es un futbolista que se ha convertido en un delantero por momentos para el equipo Gunner, por momentos jugando como lateral derecho. Para mí particularmente es un desperdicio, ¿sí? Que juegue como lateral derecho en el Arsenal, pero entiendo también que Arteta lo pone en ese sector para que después se reconfigure todo el dibujo táctico dentro de la cancha. Bueno, Declan Rice ni hablar, uno de los líderes, una de las grandes figuras que tiene la selección inglesa para esta Copa del Mundo. Con este tuve mucha mala suerte, ¿sí? Porque cuando lo vi jugar en algunos partidos no terminó de convencer. Estoy hablando de Elliot Anderson. En Inglaterra se desviven por Elliot Anderson. Todos los clubes lo quieren, me hablan maravilla de él en todos los medios ingleses, pero yo lamentablemente miro fútbol inglés, miro al Nottingham Forest y lamentablemente lo vi jugar bien pocas veces. Es una cosa increíble, ¿sí? La verdad, me viene pasando un poco eso, ¿sí? Yo creo que ha formado un buen tándem con Nico Domínguez, pero el tema es que el Nottingham Forest es un equipo que está peleando el descenso, ¿sí? Es un equipo que a lo mejor le está costando esto de llegar a los puestos nuevamente de UEFA Europa League. Insisto, jugó la UEFA Europa League porque tuvo una buena campaña anterior, pero en la 25-26, casi se va al descenso. Bueno, habla un poco de cómo bajó el rendimiento de todos los muchachos del Nottingham Forest, que se tuvieron que mover mucho en el mercado de pases, por ejemplo, rescindiendo el contrato del entrenador anterior para que llegue justamente Vítor Pereira, ¿sí? Bueno, a estar completamente atentos con esa situación. Era Nuno Espíritu Santo quien rescindió su contrato y terminó llegando Vítor Pereira. Bueno, quizá está claro que Elliot Anderson es un jugador
muy solicitado, muy querido en el mercado inglés, pero que lamentablemente no ha podido quizá llevar al Nottingham Forest un poquito más arriba. Si hablamos un poco de Bellingham, a lo mejor es uno de los grandes líderes que tuvo la selección inglesa en Qatar 2022. A lo mejor me costó un poco, ¿sí?, encontrarlo en el Real Madrid, encontrarlo en el plano ofensivo, primero de Xabi Alonso y después de Álvaro Arbeloa. Creo que fue poco utilizado, también tenía un cuerpo muy débil, ¿sí?, más que nada por el tema de las lesiones, por esta situación de que a lo mejor prefería un equipo un poco más dinámico, Arbeloa, para este Real Madrid nuevo que se fue conformando. Y habrá que ver cómo lo piensa José Mourinho, ¿sí?, cómo lo piensa para su nuevo esquema. Yo me imagino un Mourinho jugando con 3 volantes y 3 delanteros, como lo supo hacer en el Benfica, como lo supo hacer también en su etapa en el Inter. ¿Por qué no pensarlo también lo propio en el Real Madrid? Bueno, habrá que ver cómo lo piensan a Jude Bellingham, un futbolista que se puede desempeñar como volante interno o también como enganche, de buen tranco, de buena pegada y por supuesto queriendo ser una de las grandes figuras de esta Copa del Mundo para tratar de reconvertirse, ¿sí?, para tratar de reconvertir su juego y empezar a hacer ese Bellingham que vimos ni bien llegó al Real Madrid. La presencia de Morgan Rogers, un jugador que me gusta mucho, pero que también otro con el que he tenido mala suerte. A veces lo engancho y juega muy bien, la rompe, hace 2 goles, 2 asistencias y mete 3 tiros en los palos. Y de repente puede pasar que miro al Aston Villa y me encuentro con un Morgan Rogers al que hay que buscarlo porque está jugando a las escondidas. Bueno, un jugador muy dotado técnicamente, que se ha desempeñado más recostado hacia el sector izquierdo del ataque del equipo dirigido por Unai Emery, y que se supo entender con Emiliano Buendía, con Matty Cash, con Oli Watkins, ¿sí? Yo creo que en ese contexto de futbolistas metedores, de esos futbolistas guerreros que van al frente, que se embarran, que se ensucian, también le permitieron a Morgan Rogers desligarse un poco de esas cuestiones defensivas y de esas cuestiones de ir a trabar, de ir a meter, de ir a la disputa de la pelota y demás, para terminar siendo un jugador por demás interesante para el equipo que ganó la UEFA Europa League. Con Kobbie Mainoo, ¿sí?, que se ganó la convocatoria en el último tramo de la mano de Michael Carrick. Creo que el volante del Manchester United tiene que estarle eternamente agradecido a la gloria del United, más que nada porque Rubén Amorín, quien para mí no entendía nada de fútbol, lo dejaba en el banco de los suplentes, ni en el banco, lo dejaba fuera, en el equipo de reserva, lo dejaba completamente marginado de todas las jornadas de la Premier League, de manera completamente llamativa. Un volante con mucha llegada al gol, un volante con mucha llegada al arco y que por momentos se convierte en un futbolista que es funcional no solo en el plano defensivo, sino también a la hora de atacar al rival. Un jugador que para mí va a tener muchos minutos en esta Copa del Mundo. Para mí arranca de suplente, pero de igual manera puede llegar a ser un futbolista importante para la estructura de Thomas Tuchel. Por último, quien para mí no debió haber sido convocado, ¿sí? Entiendo que fue convocado por historia, entiendo que fue convocado porque también resurgió un poco en su carrera y que quizá le quieren respetar el lugar, como pasó con Argentina con Javier Mascherano en su momento en Rusia 2018. Estamos hablando de Jordan Henderson, ¿sí?, que se fue a jugar al Etifak, este equipo que dirigía Steven Gerrard, y dejó al costado toda su historia con el Liverpool y pegó la vuelta para jugar en el Ajax primero y después en el Brentford. Un jugador que se desempeña como 5 tapón al estilo Guido Rodríguez. ¿Sí? Yo hablo mucho de Argentina, bueno, porque claramente soy argentino y porque quizá los tengo un poco más vistos, pero de igual manera creo que Jordan Henderson es un jugador que se puede tener en cuenta para defender un resultado, se puede tener en cuenta para defender un poco la pelota, por supuesto también. Creo que Inglaterra mismo va a ser un equipo que se va a prestar la pelota para defenderse y para cuidar un resultado. Y a lo mejor para esas cosas, para esas situaciones, para esos escenarios, utiliza al ex volante del Liverpool que quiere aportar un poco de su jerarquía y experiencia. Para mí no está bien llevado Jordan Henderson, no tuvo una gran cantidad de partidos. Creo que Adam Wharton merecía esa oportunidad, merecía ese cupo
que a lo mejor está ocupando un futbolista con mucha historia y que yo no lo pongo en duda, pero que a lo mejor en este presente no está terminando de convencer al hincha futbolero. Si nos vamos a los delanteros, acá también llama la atención la convocatoria de Noni Madueke, ¿sí? Un jugador que va alternando en el equipo de Mikel Arteta, en el Arsenal, ¿sí? Que va alternando titularidades y suplencias, que a lo mejor perdió un poco el puesto con futbolistas como Trossard o Saka, ¿sí? No se pudo asentar del todo en el Chelsea, no se pudo asentar del todo en el Arsenal, y quizá en esos prospectos uno no le termina de convencer el hecho de que haya llegado a la selección inglesa. Noni Madueke particularmente me genera un poco de dudas en su convocatoria, y por supuesto me parece un jugador que no ha terminado de explotar en el equipo Gunner. Bueno, lo llevó Thomas Tuchel, me imagino con el objetivo de generar desequilibrio, con el objetivo de destrabar un poco los partidos jugando por afuera, y también pensándolo como un futbolista del equipo campeón de la Premier League. Con un Anthony Gordon comprado por 80 palos por el Barcelona, ¿sí? Va a ser compañero de Marcus Rashford. Creo que tanto Rashford como Gordon son dos futbolistas revulsivos que para mí sí tienen más chances de ser titulares. Rashford hizo una muy buena eliminatoria, ¿sí? Jugando desde el banco de los suplentes. Para mí ha concretado el destrabe de muchos partidos dentro de las eliminatorias europeas y por qué no también de la UEFA Nations League. Quizá Rashford y Gordon están un pasito por delante de Noni Madueke, y por qué no pensarlos como futbolistas que pueden llegar a la titularidad. Eberechi Eze, ¿sí? Como volante interno o como extremo. Acá en el listado lo ponen como delantero, ¿sí? Pero últimamente dentro del Arsenal viene siendo parte de un esquema de mediocampista, ¿sí? Viene siendo parte por momentos de un doble 5 incluso. A ver, obviamente ese juega un poquito más adelantado, un futbolista que le da mucho aire, mucho respiro a la pelota a la hora de tocarla, de hacerse dueño de cada uno de los ataques, y a lo mejor Eberechi Eze no sé si va a formar parte del medio campo o si va a formar parte de la delantera. Particularmente creo que con la cantidad de extremos que tiene Inglaterra va a terminar formando parte de tres cuartos de cancha. Yo particularmente si fuera Thomas Tuchel lo pondría libre a Eberechi Eze, un jugador que puede desempeñarse por izquierda, por derecha, que puede llegar al área, pero que también puede caer en acciones de disputa de la pelota. A estar atentos con Eberechi Eze, que para mí va a ser uno de los futbolistas titulares, creo que en tres cuartos, más recostado hacia el mediocampo, a pesar de que acá en el listado lo tengo como delantero. Con un Bukayo Saka que fue líder del Arsenal, ¿sí? Dejó de ser ese juvenil que conocíamos, Bukayo Saka, ¿sí? Ese futbolista que jugaba con la 61, ¿sí? Ese futbolista que nos regalaba destellos, que nos regalaba cositas, que a lo mejor se quedó en las puertas de aquella Euro 2021 con Inglaterra. Y a lo mejor ese juvenil, ¿sí? Ese juvenil pequeño que a lo mejor nos deslumbraba en algunas cuestiones, en algunas cositas, en algunas jugadas, se convirtió en un futbolista más maduro, en un futbolista más funcional, en un futbolista, y voy a parafrasear a Luis Enrique, que cuando no puede ayudar en el ataque, es un futbolista que va a disputar la pelota constantemente, que colabora mucho en la banda, que colabora mucho en la subida de los laterales, que a lo mejor te puede dar otra funcionalidad en alguna cuestión del mediocampo, y por qué no también participar en cada uno de los ataques del equipo Gunner en este caso. Bueno, yo creo que Bukayo Saka es un futbolista para que sea titular y para que sea su mundial. Yo creo que si Inglaterra tiene un buen mundial, en parte va a ser por la buena actuación de Bukayo Saka. Delanteros centros, Ollie Watkins, ¿sí? Uno de los mejores de la Premier League, un gran futbolista que supo trascender quizá aquella laguna que había tenido en la temporada anterior, ¿sí? Ahora Ollie Watkins se convirtió en un jugador mucho más maduro, mucho más definidor. Creo que hizo un trabajito de definición allí en el Aston Villa de la mano de Unai Emery y de la mano de un Aston Villa que lo llevó al estrellato a Ollie Watkins. Dejó de ser ese futbolista de ascenso, ese futbolista guerrillero, batallador, para convertirse en un definidor de calidad, ¿sí? Un jugador muy interesante, un jugador que va a ser tenido en cuenta
como suplente quizá por Thomas Tuchel, a menos que decida jugar con 2 delanteros, porque si no, ahí sí, seguramente nos vamos a encontrar con la dupla Kane-Watkins, pero creo que Oli tuvo una gran Europa League, tuvo una gran Premier y por supuesto está muy merecida esta convocatoria. Ivan Toney, jugador de apuestas, jugador que a lo mejor es como que quiso llegar, mejor dicho, tuvo algunos problemas con las apuestas, a eso nos referíamos justamente, y le costó mucho llegar a jugar nuevamente. Lo hizo en el Brentford en su momento, un delantero también de ascenso, pero que se fue transformando con distintos toques de calidad. Por momentos se convierte en un jugador que pareciera que disputa los partidos de manera sobrada, ¿sí? Como que pareciera como que no le importa, pero que a la hora de definir, a la hora de poner el cuerpo, a la hora de la pegada, suele ser muy determinante. Ha metido varios goles en el Al-Ahly y también lo ha hecho en el Brentford, ¿sí? Siendo un delantero completamente batallador, un delantero que a lo mejor no es tan del barro como Watkins, no es tan metedor, pero con esos toques de calidad, a lo Mario Balotelli, por ejemplo, bueno, a lo mejor le puede llevar ese toque distintivo al entrenador Tuchel. Bueno, es una variante más, un jugador de buen porte físico, un jugador que puede funcionar como delantero faro, y para mí es un reemplazante directo de Harry Kane, ¿sí? Un reemplazante directo del delantero. Que nos quedó para lo último, ¿sí? Nos quedó para lo último Harry Kane, un jugador de una técnica individual bárbara, fantástica, desarrollando toques de elite muy buenos, siendo el artífice para que el Bayern Múnich llegue bien lejos en la UEFA Champions League, para que sea también el campeón de la Bundesliga. Le permitió Vincent Kompany llegar a ser el líder ofensivo de este equipo. Intocable, obviamente, intocable. Creo que esta selección es Kane más 10, ¿sí? Kane y Pickford más 9 de última, si querés. Pero creo que Harry Kane no puede faltar. Particularmente tengo el problema de que no me termina de cerrar su manera de jugar, ¿sí? Porque por momentos pareciera como un delantero muy frío, un delantero que a lo mejor pasa desapercibido por momentos, pero que cuando agarra la pelota define, mete la pelota a un palo, así como le dijo el Diego, ¿sí? Todo para allá no, algunas para acá, bueno. Creo que Harry Kane desarrolló esa habilidad en la definición, es muy importante para esta concepción y para el alma de la selección inglesa, y por supuesto me imagino yo que si Inglaterra, además de Saka, además de Rashford, además de Gordon y demás, tiene un buen mundial, será en parte por la buena definición de Harry Kane, que viene de hacer un buen mundial en Qatar 2022, que viene de hacer un buen mundial en Rusia 2018 y que seguramente va a querer repetir la proeza en 2026. Señoras y señores, mil gracias por estar, los invito a suscribirse, a tirar un me gusta, un comentario, a comentarme quién faltó en esta convocatoria de la selección inglesa. Los invito a comentarme quién creen que sobra también en esta convocatoria de Inglaterra. Y por supuesto, los espero con un me gusta y un comentario para que el video vaya para arriba. Muchas gracias por estar, se suscriben y será hasta la próxima. Nos vemos.